van a sus respectivas aulas. Dios tiene propósitos en todo, inclusive en cambiarnos las alabanzas. A Él sea la gloria siempre. Nada, dice que no existe plan B para Dios, todo lo tiene perfecto. Y estas alabanzas hablaban sobre la gracia por haber sido limpiado por la sangre de Cristo. ¿Y limpiado de qué, digo yo? Si vamos a Génesis 1, todo era tan maravilloso en Génesis 1 y 2. Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dice el Génesis 1, 26 y 27, y le dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar y a las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra por la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad en la tierra, y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra. Y todo era maravilloso. Hasta ese momento todo era perfecto en el ser humano. Pero sin embargo vemos el capítulo 3 de Génesis, donde todo cambia así, radicalmente, de una manera abrupta. Y Génesis titula eso la desobediencia del hombre, y creo que en otra Biblia habla sobre la caída del hombre. Y menciona en Génesis 3, 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Bien, miramos cómo cambia la historia tan radicalmente. El hombre que tenía una relación tan estrecha con Dios, de repente se esconde de Él. Y esto por causa de algo que Dios aborrece grandemente, y es el pecado. Y por un pecado entró la muerte a toda la humanidad. Entonces, cuando decía esa alabanza, por lo que hiciste por mí, ¿y qué fue lo que hizo Dios por ti, por mí, por todos nosotros? Resolver ese problema tan inmenso del pecado. Toda la humanidad está separada por Dios y huyendo de Dios y escondiéndose de Dios a causa del pecado, y Él toma la iniciativa y dice, voy a resolver este problema. Y lo vemos en 2 de Corintios del 18 al 21, sobre el misterio de la reconciliación. Y dice el 18, 2 de Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Él toma la iniciativa y reconcilia al hombre caído consigo mismo a través de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por gracia somos salvos, querido amigo y hermano, porque en verdad somos pecadores rebeldes que hemos ofendido a un Dios infinito y merecemos una sentencia infinita. Y estoy tan seguro que ni la eternidad en el infierno de un pecador puede satisfacer la justicia de Dios o la ira de Dios. Y solamente, como decía la alabanza, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, con su sangre me ha limpiado.
Él fue el único que satisfizo la ira de Dios. Pero esta gracia, querido amigo y hermano, no opera de manera automática. Hay una historia de una persona en Estados Unidos en 1830 llamado George Wilson. Esta persona cometió un crimen, fue declarado culpable por robar el correo en Estados Unidos y fue condenado a muerte, a la horca. Pero ocurrió algo inusual. Habían amigos que tenía este George Wilson, amigos con influencia política, y el presidente de esos entonces, Andrew Jackson, dice que decidió concederle un indulto. El indulto significa perdón y también es inmerecido porque es hacia un delincuente que ha sido declarado culpable. Y se le concedió este indulto y se lo hicieron saber al condenado, pero cuando él recibió la notificación, él dijo algo, dijo: yo no quiero ese indulto, no lo acepto. Y entonces se dio un gran problema porque dice: ¿y ahora qué hacemos? El gobierno, el presidente, lo ha declarado, lo ha indultado, lo ha perdonado, pero él no quiere, ¿qué hacemos? Y el caso lo llevaron hacia los tribunales, hacia el Tribunal Supremo de la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos, y entonces dicen que John Marshall emitió una opinión, el presidente de ese tribunal emitió una opinión y declaró, dice lo siguiente: un indulto es una escritura cuya validez es esencial la entrega, y la entrega no se completa sin la aceptación. Así que esta persona, en otras palabras, dice: un indulto, incluso el presidente de los Estados Unidos, no es válido a menos que la persona lo reciba. Y esta persona fue ejecutada porque no quiso ese indulto. Queridos amigos y hermanos, la gracia de Dios cubre todo perdón y es inmerecido, pero necesita la aceptación tuya, querido amigo y hermano. Y hoy, el día de hoy, a través del hermano Daniel, dice en 2 Corintios 20, así que somos embajadores de Cristo. 2 Corintios 5:20, somos embajadores de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Él trae un mensaje hoy de gracia y dice: reconciliate con Dios. Traigo un mensaje de parte de Dios. Y sigue en 2 Corintios 6, así que nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Esa gracia, acéptala hoy, que no sea en vano. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación, querido amigo y hermano. Hoy ese mensaje de indulto que envía a Dios a cada uno de nosotros tiene que ser aceptado o rechazado, pero no te puedes quedar neutral. Y hoy te invito a que lo aceptes y digas: recibo ese indulto inmerecido que me envía Dios, el cual por la sangre de Jesucristo me ha limpiado. Querido amigo y hermano, no lo rechaces. Hoy toma esa decisión, acepta esa gracia inmerecida. Dios nos bendiga a todos con el mensaje que nos trae el hermano Daniel. Los dejo con él. Buenos días tengan todos, el Señor les bendiga. Bueno, volverles a ver. Hemos estado abordando, si se han fijado, los domingos que han pasado, un poco acerca de la historia de los reyes de Israel. Se ha hablado de la escogencia de Saúl, la caída de Saúl, ¿verdad? Por la desobediencia. Se ha hablado un poco también de su sucesor
David, la ascensión de David, la caída de David. Se habló del pecado de David. Después cómo llegó Salomón al poder, al reino, ¿verdad? Después lo sucedió su hijo a Salomón. Pero el domingo pasado vimos también la ruptura del pueblo de Israel, de los reinos, cómo se dividió, ¿verdad? Con Roboam, cuando no quiso él de alguna manera oír el consejo de los mayores y oyó el consejo de los que eran de su edad. Y la semana pasada el hermano Carlos pues nos hablaba un poco acerca de ese rey que cayó en la idolatría, ¿verdad? Jeroboam, y cómo inclinó a todo el pueblo a eso, a la idolatría. Y si nosotros seguimos leyendo, vamos a encontrar de que después de que se dividieron en la parte del norte y la parte del sur, ¿verdad? El pueblo de Israel, si agarras la historia de los reyes, te vas a encontrar que dice, e hizo lo malo delante de Dios. Y fulano hizo lo malo delante de Dios y sus días fueron tanto, ¿verdad? Y fíjate que así leyendo un poco, te vas a dar cuenta de que el reino de Israel o el reino del norte, ¿verdad? Tuvo 19 reyes. De esos 19 reyes, ¿sabes cuánto hicieron lo bueno? Ninguno. Y de los de Judá, ¿verdad? Tuvieron 20 reyes, de los cuales 8 hicieron lo bueno. Pero de esos 8, incluso no todos hicieron todo correctamente, sino que en alguna manera se encaminaban. Podemos decir entonces de que en la naturaleza del hombre está el no hacer lo bueno. Por rey no vas a poner a alguien malo. Se supone que por rey vas a poner a alguien bueno. Y en la historia que leemos de los reyes, en la historia que leemos de la Biblia, ¿verdad? Acerca de los reyes de Israel, te encontrás que hicieron lo malo. Y estamos hablando de que es el pueblo escogido de Dios. Es el pueblo escogido de Dios. O sea, el pueblo que tenía la ley. El pueblo que tenía todo para hacer lo bueno. Sin embargo, la Biblia es clara y dice, e hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Dentro de los reyes que hemos visto, miramos al fuerte Saúl, miramos a ese David también que es fuerte, que era valiente, pero el que sobresale entre todos, ¿verdad? Es Salomón. ¿Por qué? Porque fue el momento en que el pueblo de Israel tuvo mayor gloria. El tema que hemos traído para hoy es ¿quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? Porque nosotros vemos distintos tipos de reyes ahí en la palabra, ¿verdad? Y encontramos a este Salomón, al cual hasta el día de hoy está en los refranes. Hasta el día de hoy uno dice para sabio Salomón, ¿verdad? Y Salomón está como uno de los reyes o el rey más sabio que ha habido en la faz de la tierra. Y es bien reconocido Salomón, no solo por nosotros, sino en su época también era bien reconocido. Reyes que escuchaban hablar de Salomón lo apreciaban, incluso una reina fue a visitarlo para ver si lo que ella escuchaba era cierto, y cuando llegó dice, es cierto todo lo que me han dicho, pero la verdad que lo que me han contado no es ni la mitad de lo que Dios te ha dado en sabiduría. Entonces podemos imaginarnos nosotros a este rey, qué sabiduría más grande la que tenía. Es decir, cuando él se ponía a hablar, yo me imagino que todos sus súbditos, la mayor parte del pueblo que tenía acceso a él, se acercaba para escucharlo, porque si somos honestos, estar escuchando a alguien que es sabio y que te da buenos consejos y que te guía de alguna manera bien, te agrada, y son palabras que no te aburren, son palabras que te pueden ayudar, que te pueden alimentar. Y así me imagino yo que era Salomón, ¿verdad? En un inicio. Sin embargo, ¿verdad? Ese reino glorioso que tenía Salomón, esa
sabiduría incomparable que tenía Salomón. Y no solamente tenía reino y sabiduría comparable, sino que tenía riquezas. Fue el momento en que mayor riqueza tuvo el pueblo de Israel. Estaba en paz, nadie quería pelear con él. ¿Por qué? Porque venía la historia de David, que había vencido a muchos, y ahora ya el reino se había establecido, y entonces todos los pueblos querían estar en paz y servir de alguna manera con el reino de Israel cuando era gobernado por Salomón. Él vino y construye el templo para Dios. Él construye el templo para Dios, pero cuando él muere, ¿qué pasa? El reino se divide. El reino se divide. Y nosotros ya hemos estudiado qué fue la causa de esa división, ¿verdad? Entonces, al mencionarte uno y otros reyes, te ves de que de alguna manera todos fallan, porque incluso Salomón, con toda la sabiduría, llegó a fallar. Con toda la sabiduría que tenía, llegó a fallar, y eso nos da una lección muy importante para que nosotros no nos confiemos en nuestra sabiduría, no nos confiemos en nuestro conocimiento, no nos confiemos en la trayectoria que tenemos nosotros dentro de una iglesia o dentro del cristianismo. No. Falló Salomón, que tenía toda la palabra, falló Salomón, que tenía toda la sabiduría. Nosotros debemos de caminar, por decir algo, de puntillas. Debemos de caminar confiando solamente en el Señor Jesucristo. No en nuestra fuerza, no en nuestra sabiduría, no en nuestro conocimiento, no en nuestra capacidad, sino confiando simplemente en el Señor Jesucristo. Y ante todo esto cabe una pregunta, es decir, fallaron y habrá alguien que no fallará. En el Nuevo Testamento encontramos a alguien que sale con una declaración impactante, porque imaginemos que la declaración de decir que Salomón es sabio, hasta el día de hoy nosotros ocupamos ese refrán para sabio Salomón, y en el Nuevo Testamento nosotros en Mateo 12:42 dice el Señor Jesús: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y dice el Señor Jesús: y he aquí más que Salomón en este lugar. He aquí más que Salomón en este lugar. Dice, lo que está diciendo ahí el Señor Jesús es que en ese momento, pero yo lo quiero aplicar al día de hoy, de que la reina del sur se va a levantar y va a acusar a los israelitas o al pueblo de Israel de ese momento. ¿Por qué? Porque tenían delante de él a alguien que era más que Salomón. En Jesús había más que sabiduría. Salomón tenía sabiduría, pero Jesús es la sabiduría. Entonces, y el pueblo vino y rechazó. El pueblo rechazó a Jesús. El pueblo rechaza a Jesús. Y dice, la reina del sur se va a levantar y lo va a acusar con el dedo. ¿Por qué? Porque teniendo tanta sabiduría al alcance, ustedes la están despreciando. Y eso aplica hoy para cada uno de nosotros. Aplica porque aquí en la palabra nosotros tenemos a Cristo Jesús. La palabra entera, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos habla acerca de la persona de Cristo Jesús y lo que Cristo Jesús vino a hacer por nosotros y lo que Cristo Jesús quiere de nosotros. Y ahí está toda la sabiduría. Y nosotros la despreciamos, ¿por qué? Por el consejo de un amigo, por el consejo de mi corazón, por lo que yo pienso que es mejor. Y dice que la reina del sur se va a levantar y va a señalar con un dedo y nos va a condenar, ¿verdad? Porque si ella salió desde un lugar y fue a una parte lejana solo para escuchar a Salomón, un hombre mortal, un hombre que iba a morir, un hombre que tenía sabiduría, que te podía hablar de la vida, que te podía disertar acerca de la muerte, de los tiempos y de todo. Entonces ella se movió de un lugar a otro en tremenda distancia para escuchar a Salomón. Y el Señor Jesús dice, he aquí más que Salomón en este lugar. Y se estaba refiriendo a su propia persona. Se estaba refiriendo a su propia persona. ¿Por qué? Porque Jesús no está diciendo, yo soy igual que Salomón. Está diciendo, soy más que Salomón. Ni siquiera se compara con Salomón. ¿Por qué? Porque él es más que Salomón.
la historia de la Biblia, entonces, si ya vemos a Jesús, a ese que declara que Él es más que Salomón, y nosotros los hombres tenemos como lo máximo de sabiduría a Salomón, pero aún así Salomón falla, entonces la historia que nos va relatando la Biblia no es solamente de reyes que fallan, sino la verdadera historia es de aquel rey que no falla. De aquel rey que vino a dar su vida por ti y por mí, de aquel rey que se vino a entregar, de aquel rey que vino a hacer todo lo que aquellos reyes con todos los poderes que tenían no lo lograron hacer. ¿Por qué? Porque todos ellos de alguna manera pecaron en la abundancia, pecaron en tener el poder, pecaron en tener el conocimiento, y el que tiene todo el poder y el que tiene todo el conocimiento dejó su trono de gloria y vino a esta tierra y se hizo rey. Pero no para que le sirvieran, sino que vino, ¿para qué? Para servir, para amar, para perdonar. Vino a hacer el papel del verdadero rey, porque ese es el verdadero rey, Jesucristo, no hay otro. En la tierra los hombres proclaman un rey, proclaman otro. El mismo pueblo de Israel pidió rey, cuando ya tenían a un rey que era Dios, porque ellos vivían bajo una teocracia, pero ellos querían algo visible, algo visible. Y Dios les puso un rey, y ese rey fue Saúl, y sabemos lo que pasó, ¿verdad?, con Saúl, y después de Saúl David, después vino Salomón, como te decía, el reino en su mayor expresión de poder, de sabiduría, de riqueza, fue en ese momento con Salomón, ¿verdad? Primera Reyes 4:29 dice que Salomón tuvo sabiduría, porque Primera Reyes 4:29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Imaginemos cuando comienza a comparar al rey Salomón, ahí en ese texto, con todos los reyes que habían en su época, y dice que la sabiduría de este hombre era mayor que la de todos aquellos reyes que tenían consejeros, todos aquellos reyes que tenían personas detrás de ellos. ¿Para qué? Para llevarlos a hacer las mejores obras, las mejores cosas. Sin embargo, todos estos no se comparaban a Salomón en una sola persona, y Jesús viene a decir, he aquí alguien mayor que Salomón, mayor que Salomón. Entonces, la reina de Saba, cuando llegó a escuchar de Salomón, dice, ¿será cierto todo lo que me dicen de este hombre? ¿Será cierto que todo lo que me vienen a comentar de él es así? Yo tengo que ir a ver esto, porque no creo que haya alguien con tal sabiduría. Y aquella mujer se movió en gran distancia, y cuando llegó expresó precisamente eso en Primera de Reyes 10 expresa y dice, la verdad que lo que oí no es ni la mitad. Primera de Reyes 10, versículos 6 y 7, la reina de Saba dice, la verdad es que lo que oí acerca de Salomón no es ni la mitad. Este hombre es demasiado, la sabiduría que tiene es demasiada, pero en Jesús no hay sabiduría, sino que Jesús es la sabiduría misma. El libro de Proverbios, cuando declara la sabiduría, está hablando del Señor Jesús. Por eso también el libro de Proverbios nos habla acerca de los sabios y los necios. ¿Quiénes son los sabios? ¿Quiénes son los necios? Los sabios son los que escuchan la voz de Dios, los que temen al Señor, ¿verdad? Y se inclinan, ¿por qué? Por obedecer a Dios. Y los necios, aquellos que desprecian la palabra de Dios, aquellos que desprecian a Dios. O sea, la sabiduría es el Señor Jesús, y de alguna manera cuando desprecias la palabra, estás despreciando al Señor Jesús, estás despreciando la sabiduría. Salomón recibió esa sabiduría de parte de Dios, pero la verdadera sabiduría es el Señor Jesús. Primera de Corintios 1, versículo 24, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Cristo es una locura para los gentiles, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios y sabiduría de Dios. De tal manera que Salomón podía explicarte o dialogar acerca del nacimiento de una persona, el crecimiento, el desarrollo y la muerte. O sea, la vida de una persona. Pero nosotros conocemos que la verdadera vida es el mismo Cristo Jesús. El mismo Cristo Jesús es la vida. Jesucristo no es solamente un maestro más. Jesucristo realmente es
la sabiduría encarnada, la vida encarnada, la eternidad encarnada. Eso es el Señor Jesús, es la verdad y la vida. Y ahí lo tenemos nosotros aquí, en la palabra, y lo tenemos cada vez que se predica, y lo tenemos cada vez que de alguna manera el Espíritu Santo te habla. ¿Para qué? Para que vengas a hacer la voluntad de Dios y no tu voluntad. Todos estos hombres que se desviaron, todos estos reyes que se desviaron a hacer lo malo, ¿por qué fue? Porque vinieron a hacer ¿qué? Su voluntad. Un hermano me escribía en esta semana y me decía, oye, con los textos que me has mandado de Génesis, he visto que la mayoría de las cosas se dirige a ¿qué? A ser obedientes a Dios. Y le digo, sí, precisamente se dirige a eso. ¿Por qué? Porque toda la Biblia le está diciendo, toda la Biblia prácticamente le habla al hombre de obedecer, 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 porque el hombre no quiere obedecer. No quiere obedecer. Y Dios en su amor, en su misericordia y en su paciencia le dice día a día, obedece, obedece, obedece. Porque de esta manera es que te va a ir bien. Dice el Señor que le agrada más que la obediencia incluso que los holocaustos. Entonces, cuando nosotros obedecemos, nos volvemos sabios. Cuando nosotros nos obedecemos, agarramos la sabiduría y la ponemos en nuestro corazón, la ponemos en nuestra vida. Pero muchas veces, sí o no, que somos sabios en nuestra propia opinión. Y cuando somos sabios en nuestra propia opinión, la verdad, lo que somos necios. Somos necios. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta el consejo de Dios para nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese consejo de Dios para mi vida no es el que yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar a aquel que venga a realmente secundar lo que yo ya tenía pensado. Y a ese lo aplaudo, a ese lo recibo, ese lo acepto. Pero el consejo de la Biblia, no, ese es muy duro, ese es difícil. Eso no lo puedo hacer. Eso no es para mí. Entonces Cristo realmente no quiere simplemente que nosotros nos llenemos de teoría. Nosotros venimos aquí a la iglesia, nosotros atendemos la voz de Dios y entonces de alguna manera todo lo que estás escuchando te va quedando aquí en la mente. Pero Dios no quiere que quede en la mente. Dios quiere realmente que baje al corazón, que sea parte de tu vida y parte de mi vida. ¿Por qué? Porque de nada sirve a alguien tener llena su cabeza de teoría si no la pone en la práctica, si no la pone por obra. ¿Por qué? Porque podés saber mucho, pero a la hora que se presenta un problema y actúas como necio, no me estás dejando ver cuánta sabiduría tenés realmente en tu cerebro, en tu cabeza, en tu corazón. El Señor quiere que eso que has aprendido lo pongas por obra. Es decir, eres sabio aquí, tienes bastante conocimiento para aplicarle la palabra a uno y al otro y hablar de esto y exhortar de aquello, ok, pero primero ocúpalo para tu propia vida. ¿Para qué? Para que te dirijas como un sabio. Para que camines como alguien temeroso de Dios, alguien que obedece a su palabra. Y entonces de esta manera vas a demostrar que sí eres sabio. No es sabio simplemente el que habla y habla y habla y aconseja y exhorta. Sabio es el que ocupa la sabiduría para sí mismo. Es para aquel que vive realmente como el Señor quiere que nosotros vivamos. Entonces no se trata solamente de oír y de llenarnos la cabeza de texto, llenarnos la cabeza de doctrina. No. Se trata de vivir esa doctrina, porque eso es lo que Cristo quiere, que Él habitar en nuestro corazón, habitar en nuestra vida. Salomón tuvo gloria, gran gloria tuvo Salomón como rey. Salomón fue honrado por todos los reyes de su época. Era el más rico de todos los reyes, ¿verdad? Y Cristo siendo, dice la palabra de Dios, siendo rey, siendo Dios, se humilló a lo sumo, se humilló a lo sumo. Dejó su trono de gloria. Imagínate un rey dejando su trono y acercándose no a alguien de la población, sino acercándose a los más viles, a los más miserables. Eso nosotros no lo podemos entender y en el contexto humano, ¿verdad? O en la cultura humana eso es impensable. El rey si quiere hablar con alguien, delega. Pero él no va. Pero Cristo dejó su trono de gloria para venir aquí, para venir donde estamos nosotros, para acercarse a nuestra naturaleza, tomar la forma de nosotros y venirnos a hablar, venirnos a mostrar realmente el amor de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Salomón fue poderoso, dice Primera de Reyes 10:23, el rey Salomón fue más rico y más sabio que todos los reyes de la tierra.
El rey Salomón fue más rico y más sabio que todos los reyes de la tierra. Su trono era de marfil, su palacio era majestuoso, maravilloso. Su reino era admirado por todos los reyes. Pero la palabra de Dios nos dice que el verdadero rey, aquel que no falló, aquel que realmente fue intachable, ¿qué hizo? Se humilló, se entregó. Dice Filipenses 2, versículo 6, siendo en forma de Dios, no escatimó la forma de ser en forma de Dios, sino que se humilló a sí mismo, se entregó por todos nosotros. Ese es el verdadero rey. Salomón acumuló poder y Cristo, siendo rey, se hizo un siervo. Siendo rey, siendo un siervo. Salomón tuvo gloria y Cristo se despojó de todo eso y se humilló a sí mismo. Entonces, tenemos ahí dos tipos de reyes. Dos tipos de reyes que al día de hoy los puedes tener presente en el momento de cualquier decisión de tu vida. O te levantas tú como rey buscando gloria, buscando tener la razón, buscando autoridad, buscando poder, buscando dominio, buscando tener la razón siempre, porque a los reyes, ¿quién le va a discutir algo? El rey dice, ahorita son las 5 de la tarde, inmediatamente cambian los horarios. Y nadie puede refutar. ¿Por qué? Porque es el rey. Al rey nadie le refuta, pero el verdadero rey se vino a dar por nosotros. El verdadero rey no se vino a imponer, sino que se vino a dar por nosotros. Y ese verdadero rey está presente hoy entre nosotros. Aquel acumuló riquezas, según lo que nos deja ver el texto, y Cristo se despojó de todo. ¿Nació de qué manera? ¿De qué manera nació Cristo? Nació pobre. Nació pobre. Sin tener nada. El mismo Señor Jesús dijo, he aquí el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Y de quién estamos hablando? Si estamos hablando del Rey de Reyes. El Rey de Reyes no tenía ni dónde recostar su cabeza. Pero el mundo y la sociedad, ¿qué es lo que nos ha inyectado a nosotros en la cabeza? ¿Qué es lo que nos ha inyectado a nosotros en el conocimiento? Que nosotros entre más tengamos y más cómodos estemos, mejor. Y no es que yo esté apelando a la incomodidad y a la pobreza, sino que estoy apelando a que te des cuenta realmente a lo que el mundo te quiere guiar. ¿Por qué? Porque si él te va guiando a la comodidad, a la riqueza, lo que va a hacer es que despegue la mirada del verdadero rey. ¿Por qué? Porque vas a poner tu mirada en otras cosas, en otro reino. ¿Cuál reino? Este reino que va a perecer. El reino de Salomón fue glorioso, pero se acabó. Tuvo su día, tuvo su fin, pero el reino de Cristo es eterno. Es un reino eterno, no perece. El reino de Salomón, él muere y se divide el pueblo, uno agarra para allá, el otro agarra para acá, se acabó. Toda esa gloria se acabó y todos los imperios se acaban. Porque no hay nada que dure para siempre, solo Cristo Jesús. Y Él quiere, ese que dura para siempre, quiere habitar en tu vida, no en la eternidad, no lo veamos en la eternidad, veámoslo ahorita. Quiere habitar en mi vida y quiere habitar en tu vida ya, hoy, ahora. Quiere que seas parte de esa eternidad desde este momento. Solo es que decidas realmente de corazón y decir, sí Señor, yo quiero que seas tú quien gobierne mi corazón, quien gobierne mis pasos, quien gobierne mi vida. ¿Cuántas veces te has enfrentado a problemas, a situaciones y en vez de consultar a Dios, has hecho lo que tú crees que es más conveniente y te has guiado de la manera que tú quieres? Y la manera, por lo general, de la que el hombre quiere, no va acompañada casi nunca de la humildad. Siempre va acompañada de la soberbia. Siempre va acompañada del yo tengo la razón, esto es así. ¿Por qué? Porque la carne no le gusta humillarse. Y el Señor quiere que nosotros abramos nuestros ojos y que no veamos las cosas como las ve el mundo, sino que las veamos a través de sus ojos, a través de la palabra. Eso es lo que Él quiere en cada uno de nosotros. La humildad de Cristo es tan radical, pero tan radical, que el Rey del universo, el que sostiene todo el universo,
se humilló y se acercó a ti y se acercó a mí, para que nosotros podamos realmente entender hasta dónde llega esa humildad del Señor y la humildad que nosotros también debemos de tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si tenemos a Cristo como Rey, nosotros tenemos que ser súbditos leales del Rey y vivir como el Rey quiere que vivamos, no como nosotros queremos vivir. El verdadero Rey, te decía, vino a qué, dice, yo no he venido a ser servido, sino que yo he venido a qué, a servir. Hermano, si el verdadero Rey vive en tu corazón va a haber un deseo de servicio. ¿Por qué? Porque no sos vos. A nadie le gusta ser servicial, a todo el mundo le gusta que le sirvan, que lo atiendan. A ver, doñito, ¿dónde te pongo? ¿Qué querés? Vení, papá. Si no, anda al mercado y vas a ver cómo te tratan como un rey. Pero el verdadero Rey vino a qué? A servir. A servir vino el verdadero Rey. Y si el verdadero Rey habita en tu corazón y habita en mi corazón, va a haber algo espontáneo que te va a llevar al servicio, te va a llevar el amor, te va a llevar al perdón, te va a llevar a caminar la otra milla, a poner la otra mejilla, a hacer cosas que en tu propia naturaleza no las podés hacer y que solo Cristo te puede llevar a eso. Y eso es lo que Él quiere realmente que haya en tu persona y que no sea gobernado por el rey del yo, que no sea gobernado por el rey del egoísmo, que no sea gobernado incluso por el rey que se mueve en esta tierra, el rey del consumismo, no, el rey del poder, el rey del deseo, no, Él quiere que tu corazón sea gobernado por el Rey eterno, por Cristo Jesús. Porque de esta manera vas a disfrutar realmente lo que es el cristianismo, a disfrutar la vida. Y aunque no tengas nada, miraste que el Rey de Reyes y Señor de Señores no tenía nada, pero vivía tranquilo. Igualmente, si tú dejas que el Rey de Reyes habite en tu corazón, puedes no tener nada, pero vas a estar en paz y vas a estar tranquilo. ¿Por qué? Porque Cristo lo llena todo. Porque Él es el todo del hombre. Ese es el verdadero Rey. Y ese es el que quiere habitar en tu corazón. Salomón, con toda la sabiduría, ¿qué hizo? Desobedeció. Desobedeció lo que él ya sabía que tenía que hacer. Y Cristo, por el contrario, fue obediente. ¿Y obediente hasta dónde, hermano? Hasta la muerte. Hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué? Como te decía al inicio, ¿qué demuestra esto? Que no importa cuánto conocimiento tengas, puedes caer en pecado. No importa cuánta letra tengas en tu mente, puedes llegar a desobedecer a Dios. Simplemente cuando no amas a tu hermano, estás desobedeciendo a Dios. Así de sencillo. Simplemente cuando el esposo no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, ¿qué está haciendo? Está desobedeciendo a Dios. Cuando la esposa no es obediente y sumisa al esposo, ¿qué está haciendo? Está desobedeciendo a Dios. Cuando el hijo realmente no honra al padre, ¿qué está haciendo? Está desobedeciendo a Dios. Ya no digamos cuando robás, cuando mentís, cuando adulterás, fornicás, estás desobedeciendo a Dios. Entonces, todo ese pecado te lleva a desobedecer a Dios y a implantarte en tu corazón como tu propio rey. Por eso el Señor quiere que nosotros nos demos cuenta de que no somos buenos reyes, igual que los que están en la Biblia, que dicen, hicieron lo malo, y entonces apareció el rey Daniel, y vivió 36 años y hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y el Señor le quitó la vida, porque era un hombre perverso, y le dio una nueva vida, para que comenzara a hacer lo bueno. Un nuevo corazón para que comenzara a hacer lo bueno. Y eso es lo que quiere hacer con todos y cada uno de nosotros, porque si somos honestos, hemos sido reyes en nuestro propio corazón. Hemos dicho, esto es así, así, así. Y a mí, ya me miran viejito, tal vez no tanto, pero cuando era joven, a mí nadie me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. Y a mi padre, ellos ya vivieron su vida, déjenme vivir la mía. No crean que esas palabras son nuevas. Esas palabras son las más viejas y esas expresiones igual. Y creer que cuando soy joven todo lo puedo y que yo tengo la razón y tengo el mundo en mis manos y puedo hacer lo que yo quiera. No te preocupes, todo eso ya pasamos nosotros. Ya nos damos cuenta de todo eso y de que vas a caer en error y que te vas a arrepentir y que vas a decir después, ¡ala! Si le hubiera hecho caso a mi mamá, si le hubiera hecho caso a mi papá.
Incluso vas a decir, si pudiera retroceder el tiempo, pero no se puede. Y como no se puede, entonces aquí está Dios hoy diciéndote, ¿sabes qué? Eres un mal rey. Tienes 14, 15, 16, 18, 20, 22 años, 30, 35, 40 años, 50 años y no has entregado tu vida a Dios. Eres un pésimo rey. Un rey que no sirve para hacer lo bueno, solo para hacer lo malo y para desobedecer la palabra de Dios, para desobedecer a Dios. Y los reyes que no sirven, ¿para qué queremos un rey que no sirve? Hay que eliminarlo. Hay que eliminarlo. Entonces, el Señor quiere despertarnos y que veamos qué tan malos reyes somos. Y que solo hay un buen rey. Solo hay alguien que es el perfecto rey, el soberano, el rey de reyes y señor de señores. Y Él se acerca hoy a nosotros y golpea a nuestro corazón, a nuestra vida y dice, yo quiero habitar a tu lado. Yo quiero que camines conmigo de hoy en adelante. ¿Para qué? Para que puedas tomar las mejores decisiones. Vas a tener a alguien que no es sabio, sino que es la sabiduría misma habitando en tu corazón. Y cuando te venga la tentación, la sabiduría te va a advertir. Y cuando te vengan dificultades y problemas en tu casa, en tu trabajo, en donde quieras, la sabiduría misma te va a guiar. ¿Para qué? Para que camines conforme Cristo caminó y no conforme tú quieres caminar. ¿Por qué? Porque eres un mal rey y si tomas tú tus decisiones te van a ir mal. Y yo quiero habitar contigo. Yo quiero dirigir tus pasos. Yo quiero realmente ser parte de tu vida. Estar ahí contigo. Entonces, Salomón, con toda la sabiduría, desobedece. Desobedece y se aparta. Se aparta del camino. Dice Primera de Reyes 11:4. Cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Tras dioses ajenos. ¿Qué es lo que ocupaba el corazón de Salomón? Ya eran sus mujeres y lo que las mujeres le dijeran, él lo hacía. Él lo hacía. Hoy en la mañana estaba hablando con un señor, según entiendo es camionero, y me dice, yo conozco de la palabra, pero me he apartado y estoy en ese dilema, dice. Me he apartado de la iglesia. Yo no fumo, yo no tomo, yo no esto, yo no lo otro, pero tengo un grave problema, me decía. Mi pecado son las mujeres, dice. Ah, otro Salomón, dije. Y estoy en una disyuntiva. ¿Cuál disyuntiva? Le digo. Si ya sabes lo que tenés que hacer. Si me decís que conoces la palabra, ya sabes lo que tenés que hacer. Entonces no es ninguna disyuntiva. Mejor decir, mi corazón está terco, está duro, Leo, y no quiere realmente obedecer a Dios, y no diga, estoy en que se haga lo bueno y se haga lo malo. Ya sabes que si haces lo malo, lo que te va a pasar. Ya sabes lo que Dios quiere que hagas. Es cierto. Y ya sabes que no lo tenés que dejar para mañana. Sí, ya sé, porque el mañana no nos pertenece. El hombre parece que tiene un leve conocimiento, pero tiene un corazón duro, que todavía no quiere doblegarse. Él quiere seguir siendo el rey en su corazón. No quiere que deje y entre ese rey eterno en el corazón. Pero podemos hablar de él y podemos hablar de Salomón y de todos los reyes que hicieron lo malo, pero el punto no está ahí. Hablemos de ese principito que vive en tu corazón. De ese rey minúsculo que vive en tu corazón, pero que se cree el poderoso. Que se cree que él es el único que tiene la razón, que solo lo que él dice se tiene que hacer como él dice, cuando él dice, porque él lo dice. ¿Por qué? Porque él es el rey. Pero Dios dice, mientras vos seas el rey, yo no puedo entrar y habitar en ese corazón. Porque no pueden haber dos reyes, tiene que haber uno solamente. Y para que haya uno, nosotros tenemos que quitar del trono al yo. Y decirle, Señor, mío, reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Reconozco que no te he obedecido, Señor. Y que no te puedo obedecer si tu Santo Espíritu no me lleva y me guía día a día a obedecerte. Necesito de tu guianza, necesito de tu acompañamiento día a día. Porque reconozco que yo soy torpe y solo sé hacer lo malo. Y solo guiado por ti puedo hacer lo bueno. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Y esto nos va a llevar a humillarnos y a valorar a Dios en cada decisión que nosotros vayamos a tomar. ¿Por qué? Porque sin Dios nosotros vamos a fallar.
Salomón, cuando aportó su corazón, ¿qué? Falló. Tenía la sabiduría. A ese hombre te le podías acercar y te podía dar cualquier consejo, pero no se lo aplicaba a él. ¿No será que te puede pasar lo mismo en este momento? Tienes la sabiduría y puedes aplicársela a todo, pero en tu vida no estás aplicando esa sabiduría. Esta sabiduría no la estás aplicando. ¿Y qué pasó con Salomón? Falló. Pero Cristo no falló. Cristo no falló. Salomón cayó. Cristo permaneció firme. Y todos los reyes fallaron. Cristo permaneció firme. Los reyes en riqueza, los reyes en poder. ¿Y Cristo en qué? En humildad, en amor, en pobreza, en sencillez. Permaneció siempre firme. ¿Por qué? Porque Cristo no vino a hacer su voluntad. Él dijo, yo vengo a hacer la voluntad de aquel que me envió. O sea, ahí radica una de las cosas por las cuales nosotros no dejamos entrar a ese rey. O todos los que están en la Biblia no dejaron entrar a ese rey. ¿Por qué? Porque de alguna manera querían hacer su voluntad, pero Cristo dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad que cada uno de nosotros debemos de hacer. Cristo se humilló. Juan 6:38 dice, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y ahí radica cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces le estamos diciendo al yo, cálmate, vos no. O primera de Daniel. ¿Cuál es primera de Daniel? Le decimos al yo, porque el yo es una bestia indomable. Y solo se le puede calmar diciéndole, como a la bestia. Calmate, vos no. El que tiene que tomar el poder es el Espíritu Santo. Porque el yo en cada momento se quiere levantar. El yo en cada momento se quiere levantar. No busquen en la Biblia primera de Daniel, no hay, ¿ve? Es una expresión que yo tengo. De decirle a mi propio yo, cuando se quiere levantar, cálmate. Porque él está ahí propenso a querer salir. Y el único que me ayuda a decirle para que yo lo atienda es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y entonces, Señor, ayúdame a no hacer mi voluntad. Que me muerdo los labios y me pican los pies por hacerla, pero no, Señor. Ayúdame a hacer tu voluntad. Y generalmente, hacer la voluntad de Dios no es agradable para la carne, pero el Espíritu te lleva a eso. Y después de hacer la voluntad de Dios, Dios mismo te da la recompensa de que tengas un corazón en paz, que tengas un corazón tranquilo. Pero cuando haces tu propia voluntad, de inicio te sientes bien. De inicio sientes que resolviste, pero después el mismo Espíritu te va marcando que no hiciste lo que Dios quería, sino que hiciste tu voluntad. ¿Y te lleva a qué? A que te arrepientas, y te quedan dos caminos: arrepentirte e ir a pedir perdón, o seguir en tus zapatos haciendo lo malo. Entonces, para evitar eso, deja que sea el Espíritu guiándote en cada momento, porque eso es lo que quiere Él. Realmente dice el Señor, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y cada uno de nosotros deberíamos de vivir cada día. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios en mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? La voluntad de Dios es que yo no me pierda. La voluntad de Dios es que yo me santifique cada día. Que yo me santifique, que me aparte del pecado. Y al apartarme del pecado, de alguna manera me estoy apartando del yo. Porque mi carne me va a jalar ¿hacia dónde? Hacia el pecado, me va a jalar hacia el yo, me va a jalar hacia el egoísmo, me va a jalar ¿hacia dónde? Hacia la soberbia. Y cuando yo me aparto del pecado, que es la santificación, entonces me va a guiar al lado contrario, a la humildad, al temor de Dios, a la reverencia, al amar a mis hermanos, aun cuando me ofenden. No dejar nada en mi corazón para con nadie. A esto me va a guiar el Rey Supremo. A que ya no esté bajo la ley del hombre, de ojo por ojo, diente por diente, o la ley del talión, sino a la ley del Espíritu, que da vida, a la ley del amor, que hace que todos los días
yo pueda doblar mis rodillas y orar al Señor con paz, con tranquilidad en mi corazón, sin deberle nada a nadie en el sentido no económico, sino en el sentido espiritual, en el sentido sentimental del corazón. Tener un corazón limpio, eso es lo que Él quiere para cada uno de nosotros. Salomón, la verdad que lo tenemos de ejemplo, el pobre Salomón. Salomón desobedeció con toda esa sabiduría y la sabiduría de Cristo fue perfecta. Salomón tenía poder, Cristo se humilló. Dice la palabra en Filipenses 2:8, y se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Y la obediencia al Padre lo llevó ¿a qué? Hasta la muerte, y muerte de cruz. Y muerte de cruz. ¿Por qué? Cristo muere por ser obediente al Padre. Porque Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Nosotros hablamos del amor de Cristo, y el amor de Cristo es incomparable, porque ¿quién va a dar su vida por mí? Solo Cristo pudo. Pero nos olvidamos del amor del Padre. Y Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. O sea, el Padre se despoja de su Hijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre manda al Hijo y el Hijo obedientemente da su vida por ti y por mí. El Padre nos ama de tal manera que no quiere que ninguno se pierda. Hay gente que dice, en el Antiguo Testamento, el Dios que me presentan es un Dios que no tiene amor. ¿Y dónde dejan el texto? Dice, con amor eterno te he amado. Y por lo tanto te prolongué mi misericordia. Al día de hoy, la misericordia de Dios está en tu vida. Y si la misericordia de Dios está en tu vida, porque, como decía el hermano al inicio, respiras, es porque Dios te ama, porque Dios no quiere que te pierdas, porque te está dando oportunidad el día de hoy para que abras tu corazón a aquel Rey que puede cambiar tu vida, que puede cambiar tu dirección, que puede cambiar todo lo que tú te has encargado de destruir. Él lo puede cambiar. Él lo puede cambiar. El reino de Cristo es eterno. Todos los reinos perecen. Tu propio reino va a perecer. Vos podés seguir haciendo tu voluntad, siendo tu rey erguido ahí en tu corazón, pero en cualquier momento vas a perecer, te vas a acabar. Y se acabó. Y todos tus ideales, y todos tus conceptos, y todas tus ideas, ahí te moriste y se acabaron. Punto. Si escribiste un libro, más de algún loco lo va a llegar a leer y ya está, tal vez. Si acaso. Pero el reino de Cristo permanece para siempre. Habita en tu corazón, y cuando habita en tu corazón, te da la vida eterna, porque eso es Él, vida eterna. Y entonces ya no simplemente es una idea más, no, es vida eterna. El reino de Cristo es para siempre. Es para siempre. Entonces, cuando el reino de Cristo llega a tu vida, prácticamente tienes vida eterna. Y eso es lo que Él quiere. Quiere entrar en tu corazón. ¿Para qué? Para Él dirigirte, gobernarte, y que ya no sea el yo tomando las decisiones. Decisiones que vos podés decir, no, pero es que esto es sencillo. En toda decisión tenemos que llevar a Cristo. En toda decisión tenemos que llevar la palabra, por muy sencilla que sea. Qué fácil haber sido, pues, imagínate Salomón con toda la sabiduría, pero ¿esto para qué lo voy a consultar? Sí. 2 más 2, 4. Esto lo sé, esto es de facto. Así te puede venir una idea. No, esto no tiene nada de malo. Pero el enemigo se va metiendo, y se va metiendo, y se va metiendo. Y ganando terreno, y al yo le gusta que lo halaguen. Al yo le gusta que le tiren flores, al yo le gusta tener la razón. Y Cristo dice, no, calma, aquí el único que tiene la razón soy yo. El único sabio soy yo. ¿Es a mi manera o es a la tuya? A mi manera va resultado. Resultado bueno, a tu manera llevas todas las de perder. Entonces el Señor quiere habitar en tu vida de tal manera que el Evangelio no sea algo que se predique, sino algo que se viva. Algo que se viva. Algo que se disfrute.
algo que sea tu diario vivir, tu diario vivir. Enfrenta situaciones en la universidad, enfrenta situaciones en el colegio, enfrenta situaciones en el trabajo, enfrenta situaciones en el hogar, enfrenta situaciones en cualquier parte que te presentes. Que sea Cristo realmente el que dirija tus pasos. Ante la tentación, ante los problemas, ante la adversidad, ante cualquier cosa, que sea Cristo reflejado, si realmente Él es quien gobierna tu corazón. Si no es así, entonces deja ver realmente quién es tu rey. Y todo esto de los reyes, cuando se empezó a hablar, nosotros sabemos de dónde vino. Hablamos de Israel, e Israel vivía dirigido por Dios, y Dios usaba en un momento, vamos a decir, de la historia del pueblo de Israel, usaba a Samuel. Y Samuel le decía al pueblo, vamos a hacer tal cosa, y vamos a hacer esto, y Dios manda aquello, ¿verdad? Y los hijos de Samuel hicieron lo malo. O no siguieron los pasos de su padre, dice. Y entonces el pueblo, al ver que los hijos de Samuel no llevaban el mismo camino que su padre, le dijeron, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Llegaron a golpearle la puerta a Samuel muy temprano, se reunieron todititos los ancianos de Israel y le dijeron, ¿sabes qué? Como tus hijos se han desviado, nosotros queremos también un rey, como tienen las demás naciones, que nos dirijan, que nos manden y que nos digan a qué guerra tenemos que ir, a qué guerra no tenemos que ir. Entonces me está diciendo ahí la palabra que ese pueblo ya había quitado la vista ¿de quién? De Dios. Y la estaba poniendo ¿de quién? En hombres. Y eso mismo pasa cuando tú tomas tus decisiones y comienzas ¿a qué? A poner la mirada en lo que tú puedes hacer y no pones la mirada en Dios. Este pueblo ya estaba creyendo que era dirigido por Samuel o por sus hijos, cuando realmente el que dirigía todo y el que dirige todo y el que dirigirá todo es Dios eternamente y para siempre. Sí, pero cuando nosotros desviamos la mirada y nosotros decimos, es que lo que pasa es esto, y si yo cambio esto, no, Dios está al control de todo. Entendamos esto. El pueblo en ese momento dice, oye, estos hijos de Samuel como que no andan bien y nos van a dirigir mal. ¿Y vos crees que Dios va a permitir eso? Si hubiera parado uno de ellos y dice, nosotros estamos en las manos de Dios, el que nos sacó de Egipto fue Dios y el que nos trajo a esta tierra fue Dios, confiemos en Dios. No, pero es que yo miro que esos están mal, pues Dios va a tomar cargo de esos que están mal. Nosotros confiemos, no, pero ellos dijeron, no, que nos pongan a un rey. Primera de Samuel 8:49 dice, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, Primera de Samuel 8:4 al 9, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, es aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. ¿Por qué? Porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. No te están desechando a vos, Samuel, ni a tu hijo, me están desechando a mí para que yo no reine sobre ellos. Y conforme todas las obras que ha hecho, hablando del pueblo, que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Este pueblo vivía bajo una teocracia, era Dios quien los dirigía, era Dios el que tenía el control de todo lo que ellos hacían. Pero ellos dijeron, no, ya basta, yo no quiero que Dios me siga gobernando, yo quiero un Dios que yo pueda ver, un rey que yo pueda ver, un rey que tome decisiones y que yo pueda ver que él tome esas decisiones. Y eso es lo que yo quiero. Y eso, podemos decir nosotros, qué bárbaro estos israelitas. ¿Cómo pudieron hacer eso? Pero los israelitas, este relato que nos está mostrando ahí, no nos muestra otra cosa que la realidad de nuestro propio corazón. Cuando estaba diciendo yo, ya no queremos que tú nos dirijas, queremos ahora poner un rey. Varios decían, qué bárbaro esto. No, mira tu corazón.
¿Cómo tú te eriges como propio rey cuando tienes al rey todopoderoso, al rey sabio, para guiarte día a día, en cada circunstancia, en cada momento? ¿Y qué dice? No quiero esto, quiero hacer mi voluntad. Y entonces el Señor dice, no, me están desechando. Me estás desechando. A mí me estás desechando. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel cuando desecharon a Dios que lo dirigiera y que fuera su rey? Se perdió ese pueblo, sufrió ese pueblo. ¿Y qué crees que va a pasar con tu vida si sigues tú tomando tus propias decisiones y no dejas que sea Dios quien gobierne tu vida? Igualmente, todo lo que te espera es malo. Todo lo que te espera es malo. Porque no estás desechando el consejo de un pastor, de un predicador, de tu padre, podríamos decir, o el consejo así nomás de que leíste y que algo te mandó a hacer el Señor. Estás desechando a Dios mismo. A Dios mismo. Estás despreciando el consejo de Dios. Entonces nosotros no podemos agarrar este texto y decir, qué bárbaro los israelitas. Te comento que la primera vez que yo leí la Biblia tenía como 15 años. Y cuando leí todo lo que hacían los israelitas, yo me quedé asustado y dije, estos hombres sí que eran duros de corazón, qué bárbaros, qué cabeza más dura también. Como a la quinta vez me di cuenta que yo era un israelita, en el sentido de que yo tenía una cabeza y un corazón duro también. Pero la primera reacción mía fue decir eso, qué bárbaro estos hombres. Dios les abre el mar y ellos se rebelan. Dios les da maná y dicen, ya estamos cansados de pan. Queremos carne. Dios les da carne y dice, ya estamos hastiados de carne. Queremos regresar a Egipto. Es fácil juzgarlos a ellos, pero ¿qué? Apliquémoslo a nuestro corazón, apliquémoslo a nuestra vida y veamos realmente cómo nosotros actuamos también delante de Dios. Que cuando nosotros tomamos nuestras propias decisiones, nosotros estamos desechando. Dice, no es a ti que te desechan, es a mí que no quieren que yo reine sobre ellos. No quieres que Cristo habite en tu corazón. ¿Por qué? Porque sabes que si Cristo viene a habitar en tu corazón, va a sacar todo lo malo que hay en tu corazón. Y va a llegar a habitar Él. Y va a cambiar todo. De un tajo. Va a cambiarlo totalmente. Pero tú te has acomodado a tu maldad y ahí se cumple un poco la palabra que dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Vino la luz, pero los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas. Más las tinieblas. Porque las tinieblas que hay en tu corazón son densas. Y no quieres que la luz de Cristo alumbre. Para que no sea mostrado todo lo que hay ahí. Y no te das cuenta, tristemente, que esa luz lo que trae es vida. Y que esas tinieblas te conducen solamente a la muerte. Solamente a la muerte. Si realmente rindes tu corazón al Señor, o me dice, no, yo ya rendí mi corazón a Cristo, ok. Si es así, sabes entonces que tu rey no tiene nada que ver con estas cosas, con esta tierra, con este mundo. Por lo menos mi rey está en los cielos. Mi rey es eterno, mi rey no es temporal. Entonces, mi mirada está puesta ¿en qué? En mi rey. Y si realmente has rendido tu vida a Cristo, entonces tu vida debe estar también no viendo a lo temporal, sino viendo a lo eterno. Al Señor Jesús le preguntaron, ¿eres tú rey? ¿Eres tú rey? Juan 18:33, entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí.
El reino del Señor Jesús no está en estas 4 paredes. El reino del Señor Jesús es eterno y quiere habitar en tu corazón y quiere habitar en mi corazón. Él quiere darnos esa eternidad, y cuando Cristo gobierna tu corazón, sabemos que en este mundo nosotros somos ¿qué? Pasajeros, peregrinos. Hoy estamos y mañana no estamos. Y la mirada la debemos de poner ¿en quién? En aquel que es eterno, en nuestro Rey. Y tenemos que obedecer ¿a quién? A nuestro Rey. Y aquí tenemos todo lo que nuestro Rey quiere para nosotros, cómo nos debemos de conducir en esta tierra. Entonces, cuando yo no me conduzco conforme a la palabra de Dios, yo simplemente estoy tomando mi propia decisión y estoy desechando el consejo de Dios. Desechando a Dios, porque al rechazar su consejo, lo estoy a Él desechando. Y Dios no quiere eso para mí. Porque yo apartado del Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué dice el Señor? Apartado de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y apartado de mí, no tenés vida. No tenés vida. Y cada vez que nosotros tomamos una decisión sin ir dirigida por la palabra, simplemente estamos apartándonos del Señor. Y estamos demostrando quién es el Rey. No es Salomón. La pregunta no es hoy realmente si Salomón fue bueno o no fue bueno. La pregunta es quién está reinando en tu corazón en estos momentos. ¿Tu yo? Que te lleva a rendirte a todos los placeres, deseos, anhelos, sueños, metas. ¿O realmente te estás dejando dirigir por el Señor Jesús? Por el Señor Jesús. ¿Quién es tu Rey? ¿Quién es tu Rey en este momento? ¿Quién es el que gobierna tu corazón? Recuerda que solo hay un reino que es eterno, y es el reino del Señor Jesús. Apocalipsis 17:4 dice: el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. El problema no radica en que si el Rey está a la puerta golpeando. El problema está en que si nosotros realmente vamos a ser humildes y reconocer que le hemos fallado. Reconocer que hemos sido malos reyes y que necesitamos realmente que sea Él quien venga a tomar el control de nuestra vida. Porque el ser humano siempre va a anhelar y va a anhelar y va a anhelar cosas. Y no hay problema en eso de que anhele o quiera algo. Pero sí hay problema en que te conformes con cosas pequeñas, pudiendo tener todo lo eterno. Ese es el gran problema. El problema no es que anheles esto y que anheles lo otro, no. El problema es que tu conformidad llegue a que con esto estoy bien, con esto estoy bien. Cuando el Señor te ofrece un reino para toda la eternidad. Y tú te conformas con esa poquedad que te da este mundo, con las migajas de este mundo, por decir algo. Con las migajas de este mundo. Al Señor Jesús lo tentaron y le dijeron: mira todos esos reinos. Lo subieron a la parte más alta y le dijeron: mira todos esos reinos, todo eso pueden ser tuyos. Ni la mitad de esos reinos te ofrecen y te vas detrás de ellos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús tenía su mirada puesta en lo eterno. Y ahí es donde tenemos que ponerla nosotros. Y si nosotros ponemos la mirada en lo eterno, nosotros vamos a poder decir, igual que el Señor Jesús: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mi corazón le pertenece a mi Rey, a nadie más. Ya no, esta tierra sé que se va a acabar, y si no se va a acabar, me voy a acabar yo. Todo eso se va a quedar. El único eterno es Cristo Jesús, y Él quiere habitar en nuestro corazón. Hoy, ¿qué te puedo decir? Después de exponerte al verdadero Rey, lo único que te puedo decir es: ríndete realmente. Ríndete realmente a ese Rey. Deja que sea Él quien te gobierne. ¿Sabes por qué? Porque es el único Rey perfecto. No hay otro.
Porque es el único rey que, siendo soberano del universo, vino a dar tu vida por ti y por mí. Por lo general los reyes mandan a morir a los demás, él no, él vino a dar su vida. La mayor expresión de obediencia de Cristo Jesús se mira en la cruz del Calvario. Y al mismo tiempo es la mayor demostración de amor. No es un rey que viene a mandar, a ser servido. Es un rey que viene a servir. Y lo primero que quiere hacer en su servicio es cambiar tu vida, cambiar tu corazón, cambiar tu pensamiento, quitarte ese peso que tienes y llevarte realmente a la gloria. Depende de ti, depende de ti. Porque ese rey perfecto es el único salvador que nosotros tenemos. No hay otro. No solamente es rey, sino que el único salvador que nosotros tenemos. No hay otro. Así de que no tenemos realmente otra salida. De momento te puedes plantear otra cosa en tu mente, otra salida, otra solución. Pero yo te puedo asegurar hoy que al final de tus días vas a llegar a una conclusión. Solo hay una salida, solo hay una vía, solo hay un camino. Es Cristo Jesús. Y entre más pronto te entregues a Él, mejor para ti. Porque entre más tardes en doblegar ese corazón, cada día se va poniendo más duro y se va poniendo más duro. Y vas amando más al mundo. Y vas amando más todo lo que este mundo te ofrece. Y te vas conformando con esas poquedades que el mundo te ofrece, cuando puedes tener todo lo eterno. Te demuestro con un ejemplo cómo cada día que te relacionas más con el mundo, ama más al mundo. Todo aquel que tiene un hijo lo ama, pero conforme pasa el tiempo lo ama más y lo ama más y lo ama más. Igualmente pasa con las parejas. El primer día dicen que se aman, pero conforme pasa el tiempo también se aman y van amándose más y el amor va creciendo. Igualmente los padres o los hijos con los padres, el amor va creciendo conforme el tiempo y la relación. Si mientras tú tardes más estando en el mundo, más vas a amar las cosas del mundo y más vas a estar valorando, como el que me decía hoy en la mañana, estoy en esa disyuntiva, si Dios o nada, aquí no tenés que nada de disyuntiva, nada de que valorar esto, aquello, ya sabes lo que tenés que hacer. Puedes tener conocimiento como Salomón, pero eso no te va a servir. Lo que Dios quiere es obediencia, que te rindas, que te humilles y que realmente le obedezca. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos proveíste al Rey perfecto, Señor, al Rey eterno, al Rey justo, al Rey salvador. Nos diste a tu Hijo, Señor. La verdad que ni Salomón en toda su sabiduría, que tú mismo se la diste, Señor, pudo hacerlo recto. Solo Cristo se pudo mantener firme hasta el final. Solo Cristo se pudo mantener fiel hasta el final. Te damos gracias porque nos supliste de ese Rey. Te pedimos, Señor, que meditemos cada vez o en cada momento, Señor, como el pueblo de Israel te desechó a ti, Señor, para que nosotros no caigamos en lo mismo. Ayúdanos a poner en nuestro corazón temor, Señor, temor de ti, Señor, porque dice tu palabra que con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Ayúdanos, Señor, a desear siempre tu dirección, a no apartarnos de ti, y a entender, Señor, que cuando hacemos las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestro propio conocimiento, lo que estamos haciendo, Señor, es haciéndonos sabios en nuestra propia opinión, Señor. Pero eso no nos va a llevar a ningún buen camino. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti en todo momento. Ayúdanos, Señor, a doblegar nuestro corazón, nuestro yo, a quitarlo del trono y que seas tú tomando el trono de nuestro corazón. Ven, Señor, ven, toma el trono de nuestro corazón. Dirígelo tú, Señor. Dirige nuestras vidas
nuestros pensamientos, nuestro corazón. Dirige nuestro matrimonio, Señor. Nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres. El trabajo, la escuela, la universidad. Ven tú tomando el control de todo, Señor. Gobierna, Señor, gobierna como solo tú lo sabes hacer. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Que el Señor les bendiga, tengan buenas tardes. Mediten en la palabra.